es mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Oh, veniste a salvarme. Veniste a salvarme, Dios. Señor, sé que me das tu amistad, tu gran amor que no tiene final. Me das tu paz, demostrando tu amor, viniendo aquí a salvarme. Señor, te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti. Señor, Señor, quiero agradecerte que hayas venido a salvarme, oh, salvarme. Veniste a salvarme a mí, a salvarme. ¿Cómo expresarte toda mi gratitud? Pero nunca me callaré, cada mañana te lo diré. Puedo aceptarlo, pero no comprender Tu sacrificio por mí, cuando perdido estaba yo. Te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti. Señor, Señor, quiero darle gracias que hayas venido a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Salvarme a mí. Cristo. Cristo, Gracias, Jesús. gracias, Cristo. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Nunca dejes de salvarme. Veniste a salvarme. Nunca dejes de salvarme. Veniste a salvarme. Nunca dejes de salvarme. Tengo esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. Siento a Cristo viviendo en mi vida. En Él confío, pues tiene todo en control. Tengo esperanza Yeah. aquí en mi alma. Mi alma. Hoy tengo gozo Oh, oh, en mi corazón. mi corazón.
yeah. Viviendo en mi vida, En mi vida, en Él confío, sabes tú, pues tiene todo en control. Yo soy débil, yo soy a veces débil soy y caigo aquí. cuando pierdo la fe. A veces pierdo tu control y cuando clamo a ti, tú escuchas. Es cuando todo mi ser Siente tu grandioso y divino amor. tengo esperanza Aquí en mi alma, aquí en mi alma. hoy tengo gozo Tengo tu gozo en mi corazón. en mi corazón. Siento a Cristo A Cristo viviendo en mi vida, en mi vida. en Él confío, En Él confío. pues tiene todo en control. A veces en mi ser siento temor. A veces me pierdo y yo no entiendo por qué. Pero tú comprendes, Dios, y estás junto a mí. Y siempre cuidas de mí. Todo el tiempo siento tu presencia en mí. Tengo esperanza aquí en mi alma. Aquí en mi ser. Hoy tengo gozo en mi corazón. Aquí en mi corazón. Siento a Cristo Siento a Cristo. viviendo en mi vida. Se viva en mí. En Él confío, Y en Él yo confío. pues tiene todo en control. Tengo esperanza Sí, aquí en mi alma, en mi ser hoy tengo gozo y tengo su amor en mi corazón. en mi sí, en mi corazón. Siento a Cristo Tengo un sentir viviendo en mi vida. Él vive en mí. En Él confío, Solo en Él. pues tiene todo en control. Él tiene control. Pues tiene todo en control. Mi vida, Él Pues tiene todo en control. Puedes ver que Tengo esperanza. Mejor que la vida es tu amor. Como la tierra que no tiene agua. Mi alma clama por ti. Te pude ver en el santuario, en tu poder y tu gloria. Mis labios te alabarán. Mientras viva te alabaré y mis manos a ti alzaré. Mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Mi auxilio eres tú, y hoy te canto, pues tus alas me cubrirán. Me quedo a tu lado, pues solo tú me sostienes. Medito siempre en ti. Mis labios te alabarán y mi alma se satisfará.
vida es tu amor. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Que estamos una vez más a través de el ministerio siguiendo sus pisadas, una vez más para meditar juntos, mis amados hermanos, la palabra del Señor. En esta maravillosa noche nos estaremos enfocando en Primera de Pedro, su capítulo 2 y su verso 1. Entonces el tema de esta noche le pusimos sacando la basura. Amén. Quiero mandar saludos a los que nos están sintonizando, a los que nos han comentado. Saludos a nuestra hermana Flor González. Muchas gracias, hermana. Que Dios me la bendiga. A nuestra hermana Oneida Cabrera también nos dice bendiciones. Hermanos, saludos, buenas noches. Dios me lo bendiga. Gracias, mi amada hermana. Igualmente, que Dios la bendiga. También saludos a nuestra hermana Adri Maribel del Semoro. Muchas gracias, hermana. Igualmente, feliz noche. Gracias por estar en sintonía. Bendiciones para usted también. Y bendiciones para nuestra hermana Alma Rodríguez. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Entonces vamos a poner acá nuestra pantalla para poder entrar en lo que es la palabra de nuestro Dios. Amén. El tema de esta noche, mis amados hermanos, se llama sacando la basura, pero en sí el nombre general de este tema se llama creciendo en la salvación. Bueno, es el tema general. El punto que vamos a meditar en esta noche se llama, bueno, le puse, ¿verdad? Como título nada más, sacando la basura. Hay cosas que no nos sirven. Las cosas que no sirven le llamamos por nombre, ¿verdad? Basura. Y bueno, si el Espíritu Santo, ¿verdad? Que la misma palabra, según el apóstol Pedro, inspiró, ¿verdad?, a los hombres de Dios para que escribieran. Si el Espíritu Santo conociera, ¿verdad?, que nosotros somos perfectos, que no tenemos, ¿verdad?, necesidad de un cambio, entonces no se hubiera escrito, ¿verdad?, esos versos, como por ejemplo 1 de Pedro capítulo 2 y su verso 1. Pero el Espíritu Santo sabe, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos cambiar cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y qué bueno por aquellos hermanos que han avanzado mucho y tienen una vida muy consagrada al Señor, ¿verdad? Pero también habemos otros que necesitamos de la palabra y necesitamos reconocer que necesitamos deshacernos de cosas que no nos sirven. Entonces, por eso el tema de esta maravillosa noche, y vamos a meditar juntos la palabra del Señor. Pero antes, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad, Padre Celestial, de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos van a sintonizar en esta noche, Padre Celestial. Te rogamos por la salud de cada uno de ellos, por sus vidas, Padre Celestial, por sus familias, Padre, en cualquier necesidad que puedan estar pasando. Te rogamos, Señor, que tú suplas de acuerdo a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Padre. También te seguimos pidiendo, Padre Celestial, por nuestros hermanos allá en Centroamérica, por todas las naciones de Centroamérica, Padre, que fueron afectados por el huracán. Te rogamos, Padre, que sigas bendiciendo a esas personas, sigas supliendo, Padre, según la necesidad que ellos tienen, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, en esta maravillosa noche por tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos alumbra, Padre Celestial, nos conduce, Padre, nos ayuda, nos restaura, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú seas alabado, honrado y glorificado, Padre, a través de tu palabra en nuestras mentes y en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 2 y su verso 1 al 2. Dice la palabra de Dios de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Vamos a meditar, hermanos, en esta preciosa palabra del Señor. Nos vamos a enfocar en un punto nada más. Y entonces, ¿verdad? Aquí nos habla
la palabra, ¿verdad? A través del apóstol Pedro, como bien hemos comentado, ¿verdad? Estos hermanos están pasando por una prueba, ¿verdad? Tan grande que era la tribulación, la persecución que ellos iban a tener. Y entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pedro, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, escribe su carta para que los hermanos puedan tener las herramientas necesarias para poder soportar, ¿verdad? Toda clase de prueba que ellos van a vivir. Si nos damos cuenta, en el capítulo 1 y su verso 13, nos habla de la santidad, ¿verdad? En adelante, ahí nos habla de la santidad, porque es importante en la vida de los hermanos y ahora, en otro sentido, pero de manera similar, nos habla en el capítulo 2 y su verso 1 de lo que tenemos que desechar, ¿verdad? De lo que no sirve, de lo que tenemos que apartar, de lo que tenemos que sacar de nosotros, que no nos ayuda, pues, ¿verdad? En nuestra vida como creyentes en el Señor. Entonces, ese es el punto, mis amados hermanos, que vamos a meditar en esta maravillosa noche. Vamos a leer aquí una reflexión. En este tema tenemos dos puntos. Como punto número 1, nuestro deber como creyentes. Como punto número 2, nuestro deseo de Dios, ¿verdad? Ante los ojos de Dios ya hemos sido curados del virus mortal que es el pecado. Si usted lee 1 de Pedro capítulo 1 y su verso 22, dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la verdad mediante el Espíritu. Y el propósito, dice la palabra, para el amor fraternal no fingido. Entonces ya nuestras almas, hermanos, ya fuimos purificados, ¿verdad? Porque ya creímos en el Señor. Entonces, ¿qué nos hace falta, mis amados hermanos? Bueno, seguir, ¿verdad? Lo que Dios quiere, el propósito de Dios, dice el propósito, ¿verdad? Para que Él nos llamó, para que reflejemos su carácter, y el carácter de Dios es un Dios de amor. Y por eso tenemos que deshacernos de cosas que no nos ayudan, ¿verdad? Para poder vivir nuestra vida ante los ojos de Dios. Entonces, ante los ojos de Dios ya hemos sido curados del virus mortal que es el pecado, pero como humanos no nos comportamos ante nuestro Dios, pero como humanos nos comportamos ante nuestro Dios como niños cuando no queremos seguir las dietas, las instrucciones del médico para crecer sanamente. A veces lo ignoramos y eso nos lleva a vivir una vida con dificultades de crecimiento saludable que se reflejan en nuestras vidas a la hora de la prueba. Las instrucciones lo encontramos en su palabra. Amén. Bueno, es lo que yo me imagino, ¿verdad? A Dios, Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Es como cuando nos enfermamos, cuando estamos niños, ¿verdad? Y nuestros padres nos llevan al médico, el médico nos da las recetas, las dietas a seguir y no obedecemos, ¿verdad? Y pues tenemos dificultades para crecer. Entonces es igual. Ya nosotros, hermanos y amigos, bueno, los creyentes, ¿verdad? En el Señor, ya hemos nacido de nuevo, ya somos una nueva criatura. Ya tenemos la salvación, como es el tema general, ¿verdad? Creciendo en la salvación. La salvación es la nueva vida que nosotros hemos recibido por la misericordia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros vivamos esta nueva vida para que podamos experimentar, ¿verdad?, aquí en la tierra lo que es la salvación. Si no la vivimos, entonces no podemos, pues, hermanos, disfrutar de la bendición de Dios. Entonces, punto número 1, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Tenemos un deber. Ya nacimos, necesitamos tener dependencia, ¿verdad?, de Dios, tener una comunión íntima con Dios. Y es por eso que Dios quiere ser el centro, ¿verdad?, de nuestras vidas. Ya nosotros tenemos a Dios en nosotros, pero seguimos usando lo que no nos sirve, ¿verdad? Dios es suficiente para nuestra vida, para llenar nuestra mente, para que podamos vivir de acuerdo a lo que Él desea ver en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él es suficiente, hermanos. Pero nos gustan las cosas, ¿verdad?, que nos sirven, lo desechable, ¿verdad? Ya nos alimentamos del alimento espiritual y nos gusta hacernos todavía, ¿verdad?, de lo material, ¿verdad?
de las comidas chatarras que nos hacen daño en vez de alimentar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Entonces nuestra vida espiritual se alimenta teniendo, ¿verdad?, una comunión íntima, estrecha con Dios. Y para eso hay que alejar, hermanos, las cosas que no sirven, ¿verdad?, que son tropiezos en nuestras vidas. Y eso es un deber individual de cada uno, ¿verdad? Cada uno sabe, ¿verdad?, lo que tiene que cambiar, pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que necesitamos un cambio en nuestras vidas. Entonces, hay que meditar, hermanos, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene la responsabilidad de meditar en lo que necesita trabajar, en lo que necesita cambiar, ¿verdad? Vamos entonces a leer la palabra del Señor una vez más. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Fíjense, el Espíritu Santo sabía que todas estas cosas aún estaban, ¿verdad? Aún estaban en la vida de nuestros hermanos que estaban en Asia Menor, ¿verdad? Ellos eran ya hijos de Dios, ellos ya tenían la salvación, ellos ya habían creído, ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio, pero también necesitaban, hermanos, cambiar su forma de vivir, ¿verdad? Entonces, es parte, pues, de la vida del creyente, para que el creyente pueda tener, ¿verdad?, una fe que no esté fundamentado, ¿verdad?, en cosas pasajeras, en cosas materiales, y para poder, hermanos, soportar, ¿verdad?, la prueba que podamos estar pasando. Bueno, entonces vamos a ver aquí, como punto número 1, nuestro deber como creyentes. Todos tenemos, hermanos, inciso A, todos debemos conocer nuestra responsabilidad. Como creyentes en el Señor Jesucristo tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es individual, ¿verdad? Aunque la carta, hermanos, va dirigida a las iglesias, ¿verdad?, en el sentido plural, pero este es un trabajo individual que cada uno de nosotros debe realizar en sí mismo, ¿verdad? Nuestro deber no es solamente reunirnos, nuestro deber no es solamente cantar, nuestro deber no es solamente predicar, ¿verdad? Nuestro deber no es solamente ofrendar, tomar la cena del Señor. Nuestro deber también es ver, ¿verdad?, lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios mismo, hermanos, nos da pues las instrucciones, ¿verdad?, a seguir. Él nos ama, y porque Él nos ama, Él quiere que nosotros vivamos nuestra salvación. Y por eso, ¿verdad?, es que Él escribe la palabra, para que nosotros podamos guiarnos a través de su palabra, podamos conocer lo que no nos ayuda. Entonces, inciso A, todos debemos conocer nuestra responsabilidad. Número 1, lo que debemos hacer. Debemos conocer como creyentes qué debemos hacer. Por ejemplo, usted sabe, ¿verdad?, que se tiene que congregar. Usted sabe que debe escuchar la palabra de Dios, que debe enseñar la palabra de Dios. Usted sabe que debe cantar. Usted sabe que debe tomar la cena, que debe ofrendar. ¿Qué más sabe? ¿Qué más sabe usted, verdad? Bueno, conforme nosotros estudiamos la palabra, vamos conociendo, ¿verdad?, lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad?, individualmente, hermanos, debemos, ¿verdad?, debemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Lo que debemos hacer es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Eso cada quien lo debe saber. Como hijos de Dios, inciso A, como hijos de Dios, tenemos entonces responsabilidades, ¿verdad?, deberes que cumplir, tareas que hacer, y en eso tenemos que trabajar. Inciso B, para vivir una vida que dependa de Dios, ¿verdad? Para vivir una vida que dependa de Dios, tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Inciso C, para no ser vulnerables en las pruebas, ¿verdad? Para no ser vulnerables en las pruebas, la palabra aquí nos da herramientas. Por ejemplo, ya en el capítulo 1, ¿verdad? Es un capítulo de herramientas. En el capítulo 2, ahora empieza otra vez a darnos más herramientas. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que estos hermanos iban a pasar una gran tribulación, una gran persecución, y entonces necesitaban tener un cambio de vida en ellos, depender de Dios, ¿verdad? Depender de Dios para poder, hermanos,
ser fuertes, ¿verdad? Estar cimentados en Dios y no ser vulnerables en los problemas. Inciso D, debemos reconocer las cosas que debemos cambiar y sacar de nuestras vidas. Debemos, es un deber, ¿verdad? De cada uno, ¿verdad? Yo puedo juzgarlo a usted, usted puede juzgarme a mí, pero yo no puedo cambiarlo a usted, ni usted puede cambiarme a mí. La palabra de Dios tiene poder para cambiar su vida y para cambiar mi vida. Pero cada uno de nosotros debemos, ¿verdad? Es importante, debemos reconocer las cosas que debemos cambiar y sacar de nuestras vidas. Hay cosas que no sirven y que hay que sacarlas, ¿verdad? Por eso el tema le pusimos, ¿verdad? Aquí el título, sacando la basura, sacando lo que no sirve, lo que es inútil, ¿verdad? Lo que no contribuye, lo que no va de acuerdo a la salvación, hay que hacerlo a un lado, ¿verdad? Y esto es el deber de cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Esto era lo que los hermanos tenían que hacer allá en Asia Menor, y esto era lo que a ellos les hacía falta, ¿verdad? Y por eso el propósito de la carta. Y pues sería, ¿verdad? Maravilloso también que también nosotros reconociéramos, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos, ¿verdad? Que tal vez no tienen tantos problemas y gracias a Dios, pero hermanos, la salvación es, ya es parte, debe ser parte de nuestras vidas, ¿verdad? Nuestro deber es continuo, así como nos tenemos que congregar hasta que el Señor venga por segunda vez, dice 1 Corintios 11, 26, ¿verdad? Que debemos hacer esto en memoria de Él hasta que Él venga por segunda vez, ¿verdad? De igual manera, nosotros debemos trabajar en nuestra salvación hasta que Él venga por segunda vez. Fíjense, la salvación ya la tenemos, es por gracia, ¿verdad? Es por la misericordia de Dios, es un regalo gratuito de Dios, pero ahora nosotros tenemos que ocuparnos, pues, ¿verdad? En nuestra salvación. Qué maravilloso es Dios, porque Él, ese es el propósito de Él, ¿verdad? Que nosotros vayamos conociendo lo que es bueno, ¿verdad? Y lo que no es bueno, que nosotros vayamos conociendo, experimentando, ¿verdad? El carácter de Dios, su bendición, ¿verdad? Que es a través de su palabra. Entonces, esto es el punto número 1. Sacando la basura, pues hermanos, hay que sacarlo, ponerlo en su lugar, ¿verdad? Hay basura en cada uno de nosotros. ¿En dónde está? Hay que buscar dónde está la basura. Podemos decir que no tenemos basura, ¿verdad? Hay casas que se ven limpias y cuando empiezan a mover los muebles, las sillas, las mesas, ¿verdad? Empiezan a encontrar basura y a simple vista se ve limpia, pero si usted mueve las sillas, mueve las mesas, mueve los escritorios, mueve los muebles, ¿verdad? Empieza a encontrar mucha basura y necesita barrer, necesita limpiar, necesita tallar, necesita pulir y tener una casa limpia. Cuando eso es un proceso, no puede limpiar la casa nada más una vez y dejarla pues que se ensucie otra vez, ¿verdad? Sino continuo, es continuo. Entonces, todos tenemos algo que cambiar y hay que reconocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, hay que poner la basura en su lugar. Número 2, para disfrutar de la nueva vida en Cristo. Primera de Pedro 2:1 dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Si nosotros no desechamos estas cosas, no las hacemos a un lado, no las sacamos de su lugar, ¿verdad? No las ponemos donde deben estar, dejamos, ¿verdad? Que sea parte de nuestras vidas, entonces no podremos disfrutar la salvación, ¿verdad? Porque la salvación es una bendición, es un regalo de Dios, nos da entrada al reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios es una bendición, hay gozo, hay alegría, hay plenitud. Ahora, podremos preguntarnos, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser posible eso en medio de tribulaciones, de persecuciones, de enfermedades, de dolores? Es posible, hermanos, porque ese es el reino de Dios. ¿Pero cómo? Desechando todas las cosas que no nos sirven. Entonces, inciso A, debemos desechar toda malicia. Y cuando hablamos de malicia, estamos hablando, hermanos, es sinónimo, ¿verdad? A enojo, ¿verdad? Todo enojo. Debemos, dice la palabra, sacarlo. Fíjense, eso no ayuda en la vida del creyente.
La malicia, hermanos, nos lleva a un nivel de no saber perdonar, no saber perdonar. Y va contra el carácter de Dios, ¿verdad? O sea que no tenemos la capacidad de perdonar. Y el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pedro le preguntó, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces dijo el Señor? Ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero ahí está. Y entonces, yo no sé si Pedro, ¿verdad?, lo puso a la práctica. Yo creo que sí, por eso él escribe que hay que sacar toda malicia de nuestro ser, ¿verdad?, de nuestra vida como creyentes. Si nosotros somos creyentes que no sabemos perdonar, entonces tenemos ¿qué? Malicia en nuestras vidas. Y esa malicia no nos deja disfrutar, hermanos, del reino de Dios. Esa malicia nos pone, hermanos, en un estado vulnerable, ¿verdad? Fácil de destruir. Y el enemigo, hermanos, gana terreno. El enemigo es ventajoso. Y es por eso que nosotros debemos sacar todas estas cosas de nuestras vidas. Vamos a leer una referencia aquí en Efesios, capítulo 4, su verso 22, dice la palabra del Señor. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces la malicia, mis amados hermanos, es parte del viejo hombre. El enojo, ¿verdad? El no saber perdonar es parte del viejo hombre. No es bueno. En este caso podemos calificarlo como basura. ¿Y qué hay que hacer? Hay que sacarlo. Dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No tenemos, ¿verdad? O sea, que sí podemos enojarnos, hermanos, pero después recapacitar, ¿verdad? Que esto no va con nuestra forma de ser. Que esto no viene de Dios. Que esto no es parte de la nueva vida en Cristo Jesús. Que esto no es parte de la bendición de la salvación que nosotros tenemos. Entonces, hay que modelar ese carácter, ¿verdad? Hay que modelar, hay que aprender a perdonar. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño y que nosotros no tenemos esa capacidad de perdonarlo, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor porque eso es lo que la palabra dice, es malicia y hay que sacarlo de nuestro ser, ¿verdad? Malicia, fíjense, palabra parece sencilla, ¿verdad? Cuando hablamos de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Hay muchos que solamente se enfocan en las cosas, ¿verdad?, de inmoralidades sexuales, pero en sí, la palabra de Dios, hermanos, quiere un cambio de ser, ¿verdad? Un cambio de ser. Y eso incluye, hermanos, la malicia. Por eso dice la palabra, desechando pues toda malicia, toda clase de mal, ¿verdad?, que podamos tener en nuestro corazón, hay que sacarlo, ¿verdad? Hay que sacarlo. Entonces, eso es parte de sacar la basura de nuestras vidas. Inciso B, debemos desechar toda amargura, ¿verdad? Sacar la amargura, quitar la amargura de nuestras vidas. La amargura tiene que ver con rencor, ¿verdad? Si usted todavía tiene rencor en su corazón hacia sus hermanos o hacia sus vecinos, hacia sus prójimos, eso hay que cambiarlo. El resentimiento, ¿verdad? Usted todavía está resentido de algo que pasó, no puede olvidar. Usted no tiene la capacidad de olvidar. Resentimiento. Eso hay que sacarlo. Ya no deben gobernar nuestros corazones. Eso ya no debe gobernar nuestro corazón. Entonces, la amargura, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos estaban padeciendo ahí persecución, problemas. Era fácil, ¿verdad?, que ellos se hubieran amargado la vida, que hubieran guardado rencor a los que perseguían, que hubieran tenido resentimiento contra aquellas personas que los golpeaban, ¿verdad? Y esto, en vez de ayudarlos en su vida espiritual, iba a ser, mis amados hermanos, que ellos se pusieran, pues, ¿verdad?, vulnerables ante el enemigo. Entonces, eso es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos que cambiar. Y yo digo, tenemos que cambiar, hermanos, porque hay que reconocer que nos hace falta, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Cuando Pablo está hablando de eso, no se está refiriendo, ¿verdad?, a la salvación, porque él ya era salvo. A lo que él se está refiriendo es a la vida que Jesús, ¿verdad?, quería que él tuviera en esta tierra, ¿verdad? Dios quiere que nosotros
seamos, dice la palabra, luz del mundo, que nosotros seamos nuevas criaturas, que nosotros vivamos, pues, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él quiere. Y eso es un reto, mis amados hermanos, que hay que buscar día con día, ¿verdad? Día con día vamos poniéndolo por obra en nuestras vidas para poder alcanzar, pues, ¿verdad? El nivel que la palabra de Dios quiere, ¿verdad? Entonces, inciso C, debemos dejar que nuestro corazón sea gobernado por Dios. Y si dejamos que nuestro corazón sea gobernado por Dios, entonces debemos sacar lo que no va de acuerdo al patrón de Dios, ¿verdad? Al gobierno que Dios, a las leyes de Dios. Inciso D, debemos desechar todo engaño. Ahora, hay que dejar, dice la palabra, todo engaño. Eso tiene que ver con mentiras, ¿verdad? Mentiras que pueden engañar, dañar a nuestro prójimo, ¿verdad? A veces tenemos esa costumbre, hermanos, de mentir, ¿verdad? De levantar falsos testimonios, de acusar, hermanos, y eso, pues no va, pues, con el carácter, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Entonces, eso también es basura y hay que sacarlo, hay que sacarlo. Dice la palabra también en Efesios, capítulo 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Fíjense, dice la palabra del Señor, desechando, ¿verdad? Deshacerse, hay que sacar toda mentira de nuestras vidas, hay que hablar verdad unos con otros, dice, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces debemos, mis amados hermanos, sacar pues todo engaño, ¿verdad? Que no es parte útil en nuestras vidas y hay que deshacernos de esas mentiras. Es lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, ¿verdad? Toda clase de engaño que pueda haber en nuestras vidas, hay que deshacerse de eso. Continuamos pues. Número 2, para disfrutar la nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, el propósito, hermanos, de sacar todas estas cosas de nuestras vidas es para disfrutar de la nueva vida en Cristo Jesús, que no depende, como ya hemos dicho, ¿verdad?, de las circunstancias, de las cosas materiales, de las cosas que se ven, de los acontecimientos que acontecen, ¿verdad?, que pasan en esa tierra. No depende de ahí, depende de nuestra fe en Jesús y nuestra esperanza en Dios. Honey, can you check them? Y nuestra esperanza en Dios. Entonces, de ahí depende, ¿verdad?, nuestra nueva vida en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo disfrutar de esa nueva vida, verdad? Sacando, pues, hermanos, toda la basura. ¿Cómo podemos disfrutar de una casa limpia? Sacando toda la basura, ¿verdad? Entonces, es igual. Hay que sacar todas las cosas que nos sirven en nuestras vidas para poder disfrutar, ¿verdad?, de la nueva vida en Cristo Jesús. Inciso E, debemos dejar toda hipocresía. Dice la palabra del Señor que debemos dejar toda hipocresía, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, 1 de Pedro 2:1. Entonces la hipocresía, hermanos, hay que sacarlo. ¿Y qué significa la palabra hipocresía? Significa aparentar lo que no es, actuar, ¿verdad? Es como ser en el principio, cuando se usaba, pues, ¿verdad?, en los tiempos antiguos, dice que no tenía un principio, un significado malo la hipocresía. Era para referirse a los actores que actuaban en los teatros en los tiempos, ¿verdad?, griegos. Pero después se fue usando también para identificar a aquellas personas que se presentaban, ¿verdad?, de una manera falsa, que hacían pasar cosas que no eran reales, pues. Entonces, eso es hipocresía, ¿verdad? Aparentar lo que no es. Debemos dejar toda hipocresía, aparentar lo que no es, ¿verdad? Aparentar lo que no es bueno, hay que dejar todas esas cosas. Luego dice, condenar a otros. Entonces la hipocresía, fíjense, es tan grande, mis amados hermanos, que nos lleva a condenar a otros. Eso no es bueno. Eso es parte que hay que desecharlo en nuestras vidas. Eso es parte de la basura que debemos sacar de nuestras vidas.
Debemos dejar toda hipocresía, que tiene que ver con aparentar lo que no es. Cuando aparentamos lo que no somos, nos sentimos ¿qué? Mejor que los demás. Y nos ponemos en otro nivel nosotros mismos. No es Dios el que nos pone, nosotros mismos. Y eso nos lleva, lamentablemente, ¿verdad?, a condenar a otros. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice Mateo. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque eso es parte, ¿verdad?, de los deseos de la carne, del viejo hombre. Eso ya no va conforme a la nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a ver un ejemplo aquí en Mateo, capítulo 23, su verso 12 al 15. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 23, su verso 12 al 15. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense, el que se enaltece, él mismo, nadie lo enaltece, él mismo se enaltece. Dice la palabra, será humillado, más el que se humilla será enaltecido. Entonces, no, por eso no debemos aparentar lo que no somos, no debemos ser hipócritas, porque dice la palabra del Señor que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Debemos ser humildes, reconocer, ¿verdad?, en nuestro nivel, reconocer lo que somos, para que de esa manera podamos trabajar en eso. Y así, hermanos, pues obvio, ¿verdad?, que la palabra de Dios tiene un lugar para todos aquellos que ponen por obra su palabra. Entonces, es importante, dice la palabra, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense, a eso lleva la hipocresía, y el Señor Jesucristo les habla a ellos directamente y les llama por hipócritas. Hipócrita significa aparentar lo que no son. Los saduceos y los fariseos se creían las mejores personas, los más santos, los más apegados a Dios, los que guardaban la ley de Dios sin errar al blanco. Mas, sin embargo, dice la palabra del Señor, su hipocresía les llevaba a impedir que otros entraran al reino de los cielos. Y ese es el problema, porque no va de acuerdo al carácter de Dios. Y hay que, hermanos, sacar todas estas cosas de nuestra vida. Es parte de la basura que nosotros tenemos que sacar. Porque dice la palabra, tampoco vosotros entraréis, ¿verdad?, por hipócritas. Luego dice el verso 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, mis amados hermanos, ve pues que la hipocresía es mala, y los fariseos y los saduceos eran hipócritas, ¿verdad? Quiera Dios que nosotros podamos trabajar esa parte, ¿verdad?, en nuestras vidas, dejar de ser humildes, hermanos, y dejar que sea Dios, pues, ¿verdad?, el que nos enaltece, y que sea Dios también, hermanos, el que sea glorificado todo el tiempo, ¿verdad? Y no nosotros, no nuestros intereses, no nuestros deseos, ¿verdad?, como lo hacían los fariseos. Entonces, la hipocresía es parte, ¿verdad?, que debemos dejar también a un lado. Inciso F, debemos dejar toda envidia. Toda envidia, hermanos, hay que sacarlo de nuestras vidas. La envidia tiene que ver con desearle mal a otros. Fíjense, es tan fácil. Ser envidioso es desearle mal a los demás, ¿verdad? O sea, no estar de acuerdo con la vida que otros llevan y desearles el mal. Eso es envidia. Y eso ya no tiene que ser parte de nuestra vida. Hay que sacar también todas esas cosas de nuestra vida. Dice Romanos capítulo 13 y su verso 13. Vamos a leer la palabra del Señor. En Romanos capítulo 13 y su verso 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Fíjense. La envidia todavía estaba entre los hermanos que estaban en Roma. Todavía estaba también
entre los hermanos de Asia Menor. Y por eso es que se escribe esa palabra. Y todavía está en nosotros. Y por eso es que leemos esa palabra. Porque hay que cambiar esa palabra, ¿verdad? No debemos desearle el mal a nadie, hermanos, ¿verdad? No importa qué vida llevan a estas personas, cómo son, cuáles son sus logros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, menos entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanos debemos amarnos, no desearle, ¿verdad?, el mal a sus hermanos, ¿verdad? Y hay que desearle lo mejor a nuestros hermanos, ¿verdad? Que Dios los prospere. Ese es el deseo que nosotros debemos tener hacia nuestros hermanos. Todas estas cosas no contribuyen a la vida de los creyentes y hay que dejar afuera todas estas cosas. Luego dice la primera carta de Pedro en capítulo 2, verso 1, y todas las detracciones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir murmuración, ¿verdad? Toda la murmuración. ¿Alguna vez ha usted murmurado, verdad, de otros? ¿Qué significa la palabra murmuración? Usted puede leer allá en el Evangelio de Juan, capítulo 7, su verso 23 al 36. Ahí se va a dar cuenta, ¿verdad? También del verso 11 al 15. Ahí se va a dar cuenta que los judíos murmuraban de Jesús. ¿Y qué quiere decir murmurar? Dice la palabra, hablar mal de otro, ¿verdad? O hablar a espaldas de otro, hablar a escondidos de otro, ¿verdad? Sin que él lo sepa. Eso es murmurar, eso es malo, eso ya no debe estar, ¿verdad? Ya no debe ser parte de nuestra vida. Hay que dejar esas cosas porque no van de acuerdo a la identidad que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Como nuevas criaturas, como hijos de Dios. Entonces, la murmuración es parte de las detracciones que nosotros debemos sacar, que es parte de la basura que no contribuye a nuestra vida. La difamación, ¿verdad? Difamar a otras personas, hermanos, eso también es malo. Denigración de la reputación de alguien. Eso significa difamación. Denigración de la reputación de alguien. La detracción es un grave pecado y significa la difamación en todas sus formas, maldicencias, calumnias y murmuraciones. Fíjense qué palabras tan sencillas, pero que van, hermanos, al corazón, porque es ahí donde están todas estas cosas y nosotros debemos, hermanos, sacar todas estas cosas, ¿verdad? Difamar a una persona es malo, parte de la detracción. Y también dice la palabra maldicencia, ¿verdad? Maldecir a alguien, calumnia. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero es parte de la detracción. Todas estas cosas, mis amados hermanos, son parte que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas. Hay que sacar estas cosas porque no van de acuerdo, pues, a la vida que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, tengamos. Si no cambiamos estas cosas, entonces, pues, vamos a seguir, ¿verdad?, siendo hermanos sin experimentar la salvación como Dios quiere que la experimentemos. La salvación es un regalo que hay que experimentarlo, es algo bonito, pero depende de nosotros, ¿verdad? Sacar lo que no es útil y agarrar lo que es útil. ¿Qué es útil? La palabra de Dios, ¿verdad? Las instrucciones de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios nos dice que debemos hacer, eso es lo útil, ¿verdad? Y es en eso donde nosotros debemos, hermanos, vivir, ¿verdad? Pero, como ya lo dije, ¿verdad?, en la introducción, somos humanos, ¿verdad? Y como humanos, a veces preferimos la basura, hermano. Bueno, pero si ese es nuestro caso, pues, ¿verdad? Yo podría decir, ¿verdad?, que hay puntos que yo tengo que trabajar en mi vida. Yo puedo ponerlo como ejemplo, ¿verdad? Ese es mi caso. Si ese es el caso de usted, la palabra nos dice que hay que sacarlo, hermano. Hay que dejarlo a un lado, porque de esa manera podemos experimentar una fe sólida, ¿verdad? Una esperanza en Dios, una dependencia total de Dios. Y, hermanos, pase lo que pase, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces, ¿verdad?, una vida desarrollada de acuerdo a la fe que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestra vida cristiana tiene que desarrollarse sanamente, dejando estas cosas. Bueno, creo que el tiempo va rápidamente. Vamos a pasar al siguiente punto. Inciso B, nuevas criaturas, ¿verdad? Ya somos nuevas criaturas, ya nacimos, ¿verdad? Ya somos personas nuevas. Ahora, ¿qué nos queda entonces? Debemos entender que tenemos nuevos deberes. O sea,
nueva vida, nuevos deberes, ¿verdad? Nuevos deberes. Por ejemplo, cuando uno viene a este país, ¿verdad? Estados Unidos, y se hacen ciudadanos, empiezan pues a tener nuevos deberes, ¿verdad? Que ya va de acuerdo a la ciudadanía de este país, tiene que procurar conocer un poco, ¿verdad? La historia del país, procurar hablar un poco de inglés, ¿verdad? Sacar su licencia, bueno, hacer sus taxas, tener seguros médicos, tantas cosas que hay que cumplir, pues, hermanos. Y en el reino de Dios es similar, ya nosotros somos nuevas criaturas, ya somos del reino. No quiere decir que no, ya somos, pero ahora tenemos nuevos deberes, y esos nuevos deberes hay que ponerlos por obra. ¿Y cuáles son estos? Dirá usted, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice en Mateo, inciso A, Mateo capítulo 22, su verso 34 al 40, dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley, hermanos, desde Génesis hasta Deuteronomios. Y todos los profetas, desde Deuteronomios hasta Malaquías, hasta Juan el Bautista, todo señala, hermanos. Número uno, lo que el hombre que tiene una relación ahora con Dios, ¿verdad? Una comunión íntima con Dios. Número uno, lo que el hombre tiene que hacer, primeramente, ¿verdad? Amar a Dios, porque no se puede amar a Dios, no se puede amar al prójimo si no amamos a Dios. Entonces, amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios. Ese es el punto número uno. Punto número dos, amar al prójimo. Eso sigue en pie. Eso sigue en pie, eso es parte de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Todos tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Y tenemos que amar a nuestro prójimo. Inciso C, amar su palabra. Esos son los principios, ¿verdad? Donde nosotros empezamos a cumplir nuestros deberes. Usted no puede amar su palabra y no amar a Dios. Usted no puede amar al prójimo y no amar a Dios. Usted no puede amar a Dios y no amar al prójimo. Usted no puede amar a Dios y no amar su palabra, ¿verdad? Tiene que ir en conexión. Nuevos deberes, amar a Dios, amar al prójimo y amar su palabra. Entonces, esos son nuestros nuevos deberes que, bueno, debe ser la base, el principio de nuestra vida, ¿verdad? Para tener un desarrollo, como el apóstol Pedro escribe, ¿verdad? Desechando, pues, sacando todas las cosas malas. Eso no es posible si no amamos a Dios, si no amamos al prójimo y si no amamos su palabra. Número 2, ¿cómo llevarlo a la práctica? No sentirse mejor que los demás. Lucas 22, 24. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Lucas 22, 24. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo llevarlo a la práctica? Inciso A, no sentirse mejor que los demás. Ahí había una discusión sobre quién sería el mayor. Fíjense que hay, por ejemplo, hay una denominación que dice que Pedro es el mayor, ¿verdad? ¿Quién será el mayor? Eso era una discusión entre ellos, hermanos. Y eso puede estar entre nosotros también, ¿verdad? Entre las congregaciones, ¿verdad? Pueden que alguien quiere ser el más importante, el más influyente, el que más resalte, ¿verdad? Tal vez podría ser el anciano, pero si el anciano conoce la palabra, él claramente entiende, ¿verdad? Su posesión. Bueno, entonces va desde el más grande, pues desde el más grande de la congregación hasta el más joven, ¿verdad? Hasta el menos grande. A todos aplica.
que nadie debe sentirse más grande que otro, más importante que otro. Todos debemos sentirnos en un mismo nivel, mis amados hermanos. Debemos ponernos en un mismo nivel. Dice, el que es más grande como que si fuera el más joven, ¿verdad? Y número 2, inciso B, estar dispuesto para servir a los demás. No importa el grado que tengamos, ¿verdad? O que nosotros sintamos tener, tenemos que estar dispuestos para servir a los demás. Es de esa manera como la llevamos a la práctica. E inciso C, ser humildes. Hay que ser humildes, mis amados hermanos. Vamos a leer Filipenses, su capítulo 2 y su verso 3. Y yo creo que ahí vamos a terminar esta meditación de la palabra del Señor. En Filipenses, su capítulo 2 y su verso 3, dice la palabra de Dios de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Es así como lo llevamos a la práctica, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor en el verso 3 de Filipenses capítulo 2, que no debemos hacer nada por contienda ni por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Como a superiores a él mismo. ¿Quién es superior? Si está hablando que no debe haber entre nosotros personas más importantes que otras. ¿Quién es superior? Jesús. Jesús es el superior. Y cada uno debe ver a su hermano como ver a Jesús. Ahora, ¿cómo vería usted a Jesús? ¿Verdad? Es así como usted debe de ver a su hermano. Y de esa manera, mi hermano debe de verme a mí también, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor, considerándose unos a otros como superiores, ¿verdad? Todos tenemos que, hermanos, respetarnos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, es así como nosotros podemos llevarlo, pues, a la práctica, ¿verdad? A la práctica esta palabra tan hermosa. Ya, pues, tendría que ser ya parte, ¿verdad?, de nuestra vida. Eso, hermanos, es parte que tiene que fluir, ¿verdad?, en nosotros, si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esto ha sido pues la meditación la noche de hoy. Esperemos que Dios bendiga sus vidas, que Dios nos ayude a reflexionar, ¿verdad?, las cosas que tenemos que cambiar en nosotros, que no hemos cambiado y que necesitamos cambiar, porque es necesario, ¿verdad? Es necesario que nosotros cambiemos, hermanos, lo que no beneficia nuestras vidas. Quiero leerles aquí nada más para terminar. Primera de Pedro en diferentes traducciones. Por ejemplo, en la Dios habla hoy, dice Primera de Pedro 2.1, por lo tanto despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. ¿Fíjense? Es lo que dice la Dios habla hoy. La traducción lenguaje actual dice, por lo tanto dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Fíjense, es para que lo entendamos un poquito más. Traducción lenguaje actual. Nueva traducción viviente dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Fíjense, entonces hay que cambiar eso, hermanos, en nuestras vidas. Dice la palabra, acaben con todo eso, desaparezcanlo de su vida. ¿Cómo? Hermanos, empezando pues, ¿verdad?, reflexionar qué áreas, ¿verdad?, todavía no hemos cambiado en nuestras vidas y cambiarlo y entonces, como dice la palabra, ¿verdad?, llevarlo a la práctica, Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Así que esta es la reflexión, la noche de hoy. Número 1, reflexionemos qué cosas tenemos por cambiar. Número 2, sacarlo de nuestras vidas porque eso es basura, no nos sirve. Y número 3, ¿verdad?, ponerlo por obra. Ponerlo por obra es llevarlo de la manera en que lo he explicado ahí, ¿verdad? Bueno, espero que Dios me los bendiga y nos sintonizamos entonces, mis amados hermanos, hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios así lo permite, estaremos una vez más con ustedes. No sin antes vamos a terminar nuestra transmisión, vamos a hacer una oración para cerrar nuestra transmisión.
Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos una vez más, Padre, la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos los que nos estuvieron sintonizando, Señor. Bendiga sus vidas, bendiga la vida de cada uno de ellos, bendiga mi vida también, Padre, y solamente usted, a través de su palabra, puede transformarnos y puede, ¿verdad?, hacer, Padre Celestial, de nosotros verdaderos creyentes, Padre Celestial, y también solamente a través de tu palabra podamos llegar, Señor, a ese nivel de experimentar la bendición de la salvación, Padre. Así te pido por la salud de cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que puedan estar enfermos, Señor, los ponemos en tus manos. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos, Padre, que usted añade, Padre Celestial, a todo lo que ellos necesitan y bendiga sus vidas, Padre. Gracias te damos en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Quiero agradecer los comentarios de nuestra hermana Oneida Cabrera, de nuestra hermana Irma Hernández. Saludos, hermana. También a nuestra hermana Adri Maribel. Gracias, hermana, que el Señor me la bendiga. Muchas gracias a nuestra hermana Elena Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, hermana. Que el Señor me los bendiga. Vamos entonces, mis amados hermanos, a cerrar con unos himnos para terminar en esta maravillosa noche de nuestra transmisión. Vamos a escuchar unos himnos más, mis amados hermanos, ¿verdad?, para cerrar nuestra transmisión, y de mi parte les deseo que tengan una bonita semana y que Dios sea con cada uno de ustedes, y nos sintonizamos hasta la próxima. Amén. Tu amor, oh Dios, tú eres mi Dios, con fervor te busco, siempre te anhelo, oh Dios, tú eres mi Dios, con fervor te busco, siempre te anhelo, más que la vida es tu amor, mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor.